la anécdota es muy simple. Antes de ayer era el día 28 de febrero, había muchas actividades en Málaga, se organizan muchos actos con motivo del Día de Andalucía, y yo trato de estar en muchos de ellos, y además te pide que hable. El problema no fue hablar de discurso, de silencio, el problema fue que estuve hablando con gente, digamos, convenciendo de algunos temas de la ciudad. En Churriana, que hay una carpa, se monta ahí en la plaza de Inmaculado, no sé si conocéis, mientras sonaba una banda, la banda musical de Churriana, es una banda general, con decibelios increíbles, y querer vencer esos decibelios con la voz es imposible, ¿no? Por más esfuerzo, me dejé las cuerdas vocales. Hoy estoy mejor que ayer, ¿no? Pero en fin, aún con la voz algo gastada, trataré de comentar algunas cuestiones. Lógicamente, reflexionar sobre lo que puede pasar en el año 50 es bueno hacerlo con una cierta seriedad. He tratado de ver cómo van los trabajos de la Fundación Fiedes, que está ahora analizando justamente el plan estratégico de Málaga, que viene del año 92, 93, el primero fue el 96, cuando se aprobó, pero se empezó a elaborar en aquellos años. Yo no estaba en la vida municipal entonces, en el 95, cuando recordáis, con Celia entramos en la responsabilidad de gobierno del ayuntamiento, pero sí participé, que el plan estratégico le tengo cariño, lo he apoyado siempre, desde el punto de vista interno del ayuntamiento. Les convencí a Celia de que valía la pena seguir con la Fundación Fiedes y seguir trabajando en ver una visión de perspectiva y tardar en que mucha gente colabore en esos objetivos de la ciudad. Hay una serie de trabajos, de grupos que se han ido reuniendo. Yo no sé si Salvador ha estado, yo por aquí Salvador, quien tuve ocasión de oírle aquí también una intervención parecida, pero más brillante, que yo puedo hacer, hace ya unas cuantas semanas, cuantos meses diría, y en esas reuniones han ido definiendo líneas estratégicas, proyectos, sentido del proyecto estratégico. De 4 líneas ha pasado a 5, pues ha querido poner el acento en la educación, que es el tema esencial de la sociedad. Evidentemente, yo insisto muchísimas veces en la educación, no está en manos municipales, pero la estrategia de la ciudad no es solo municipal, la estrategia de la ciudad es nuestra, autonómica, estatal y de la sociedad civil, ¿no? Tenemos que compartir esos proyectos, esas líneas, para llegar juntos todos a conseguir el ideal de lo que queremos para Málaga. Es evidente que la educación y poner a las personas en el centro de la reflexión es algo que toca hacer en estos años, en los años en que estamos, en la década de los 20, de cara al 30, y luego hacer un poco de perspectiva, que he traído algunas notas para apoyarme en ellas, de cara al 50. Fijaros que desde que empezamos aquí al 50 son 17 años, y más o menos es lo que llevamos de planificación estratégica en Málaga. Desde el año 96 a hoy, justamente, van 4 del pasado siglo y 23 de este, 27 años. Pues estamos en el paso del Ecuador, si me permitís, desde que empezó la planificación estratégica, año 96, que se aprobó, al año 50. De alguna forma, cabe hacer esta reflexión de pura aritmética, de pura geometría también de recorrido, ¿no? De tal manera que en las líneas de lo que el plan personal, digamos, y la gente que ha participado, sin que tampoco con esto yo esté haciendo spoilers, no voy a anticipar algo que todavía no se ha presentado totalmente, pero un poco las líneas de por dónde van las reflexiones de cara al 30, de cara al año 30. Trata de crear, como decía, una línea de educación y ciudadanía que va a tener 2 proyectos estrellas, Málaga Educadora y Sin Brecha Digital. Llevamos trabajando en el tema de la brecha digital ya un par de años, a ver si podemos hacer, ya tenemos un concurso de una encuesta con 9 propuestas, 9 empresas consultoras especializadas, para ver exactamente qué ocurre, cómo está de brecha, de diferencia en el mundo empresarial, en la sociedad nuestra en general, las generaciones, también geográficamente. En definitiva, se trata de hacer unas encuestas muy serias para ver dónde estamos. Otro proyecto estrella es gobernanza y administración del siglo XXI, o sea, mejorar siempre la gobernanza. Ahí no hay que poner límite en la calidad de la gobernanza, la transparencia, la participación, la honestidad, el bien común como objetivo, siempre, ¿no? La Málaga global e integradora, esa ciudad global conectada, esa ciudad-región, me permite, Salvador, que haga esta mención, que trata justamente de ir más allá de sus límites municipales, sin que lo pretenda hacer, sino porque de una manera natural se, digamos, expande, digamos que su influencia llega más allá, y de una manera muy natural se crea una interrelación entre los municipios cercanos y la propia ciudad de Málaga. Gente que vive aquí y trabaja afuera, gente que vive fuera y trabaja aquí, gente que viviendo fuera viene aquí a comprar o a ver nuestros museos, museos de Málaga, o estar en nuestras ofertas culturales del Cervantes, de lo que fue mañana del auditorio, como es natural, de ello podemos hablar también. Ciudad global conectada, decía,
barrios sostenibles y resilientes, muy interesante profundizar en este concepto, de tener unas barriadas, los barrios lo más completos posible, sostenibles desde el punto de vista ambiental también, con la calidad máxima de vida también, ciudad solidaria y diversa, ha sido una ciudad que siempre ha sido, ayer visitaba justamente el envío de todo lo que se ha recogido para la gente afectada por el terremoto de Turquía, y esa plataforma de respuesta rápida, voluntad de respuesta rápida, había estado antes haciéndolo también para la guerra de Ucrania, por afectado a la guerra de Ucrania. Tenemos una ciudad ejemplar en materia de solidaridad, ¿no? Luego, la Málaga innovadora y digital, donde tiene 3 proyectos importantes: innovación, ciencia y desarrollo, tiene mucho desarrollo luego a su vez todo esto, mercado de trabajo y el emprendimiento como gran tarea, competitividad empresarial y digitalización, ¿no? La Málaga de la cultura, capital internacional de la cultura, podemos hablar luego de temas concretos. Málaga creativa, dar espacio para que nuestra gente pueda crear cosas, en esa línea se trabajará con la cárcel, lógicamente con la antigua cárcel. Capital turística internacional, lo somos, pero queremos cuidar este tema, cada vez con más excelencia, lógicamente, y para años 50 más todavía lo será, ¿no? Y la Málaga sostenible y litoral, que tiene 5 proyectos: la movilidad sostenible y accesible, tema de enorme actualidad. Cuando estamos planteando una candidatura para una Expo, que de ello podemos hablar también, 2027, que tiene como objetivo la era urbana hacia la ciudad sostenible, tenemos que dar ejemplo también nosotros, sin que la Expo sea solamente el ejemplo de Málaga. La Expo será el ejemplo de todo el mundo, de todas las ciudades del mundo, que van a traer sus mejores prácticas directamente ellos, o las empresas, universidades que hayan ayudado a las ciudades a tener buenas prácticas en movilidad, como estoy comentando ahora, o en eficiencia energética, o en tratamiento de residuos, en una economía circular, ¿no? Previamente, el siguiente proyecto es eficiencia energética y energías renovables, el siguiente riqueza natural y economía circular, y el siguiente infraestructuras verdes y azules, azules todo el tema del litoral, del mar de Alborán, y por último, vida saludable y accesible. Son 16 proyectos dentro de estas 5 líneas estratégicas de lo que estamos hablando del año 30. Se hace un cierto juego de ideas, como poner objetivos de desarrollo sostenible 17, como los 17 ODS que tenemos de Naciones Unidas, que lo recordáis perfectamente, del 1 al 17, ¿no? Y se trata de, por tanto, encauzar, que venía haciendo desde que los ODS se aprobaron por Naciones Unidas, hemos tratado de que nuestra estrategia de ciudad esté alineada con esos objetivos, que vaya buscando colaborar en los temas, sea de agua de calidad, sea educación de calidad, los temas de igualdad, luchar contra la pobreza y tantos aspectos. Es bueno también que nos situemos en el año 50, que dice Eurostat, este organismo de estadística de Europa, desde el punto de vista de la población, para saber qué tipo de ciudad se puede contemplar de una manera realista. Hemos visto cómo desde el año 2002 a 2022, por ver los últimos 20 años, la población de la provincia de Málaga ha crecido un 30%, la de la ciudad ha crecido un 8,3%, siempre crece más el entorno de la ciudad que la propia ciudad, eso pasa en todas las áreas metropolitanas, pero Málaga es una de las provincias más dinámicas de España en crecimiento de población, de tal manera que hemos llegado en 22 a superar 1.700.000 habitantes. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba geografía, en los años ya 50 del pasado siglo, estábamos en unos 700.000 habitantes, quiero recordar. La capital tenía 240.000 habitantes, incluido Torremolinos. Entonces, desde el año 1923, era Torremolinos parte de Málaga, ¿no? En este momento, en este periodo, la ciudad de Málaga pasó de 535.000 el año 2002 a 580.000 en el año 22, con un crecimiento del 8,3%. ¿Qué prevé Eurostat? Eurostat nos dice que la población de la provincia de Málaga alcanzará un máximo en 2050 de casi 1.875.000 habitantes, dicen, tras de lo cual descenderá. Eso es muy previsto en muchos países desarrollados, la población alcanza un máximo suavemente y luego empieza a descender porque la natalidad es baja en toda España, en toda Europa, es una realidad. Aunque en Málaga ha crecido la población más que por mérito de natalidad, por la inmigración. Inmigración no solamente la habitual en muchos países europeos, desde el sur, Mediterráneo, África o América, sino también europea. Tenemos, como sabéis, la primera colonia de inmigración en la provincia de Málaga es una de los británicos, que no vienen a buscarse la vida, digamos. También vienen algunos a trabajar, pero en fin, son, digamos, una inmigración de nivel económico más alto que la que viene de Marruecos, por ejemplo, que es la segunda fuente de migración que tienes en nuestra provincia. Podemos pensar que en los próximos años Málaga, los datos que aquí he planteado, yo creo que quizás 650.000 sean excesivos, no creo que sigan
tan pronto. Tampoco creo que el objetivo sea crecer en habitantes, lo digo de verdad. Creo que el objetivo es articular bien el territorio desde la potencia de Málaga, sin que empeñarse en que Málaga tenga que llegar a una población que tengamos que ganar en población a Sevilla, estas cosas paso absolutamente, y que bueno que pasemos de ello, ¿no? Se puede sumar Málaga y Torremolinos, ver cómo andamos, pero es pura curiosidad, pero no entremos en rivalizar en población. Lo que tenemos que buscar es la calidad de nuestra población, la calidad de nuestra educativa, la calidad de la ciudad, la excelencia de los servicios públicos, la excelencia de los servicios de nuestras empresas. Esos son los retos que tenemos en el 2050 y siempre. Yo siempre me gusta emplear estas palabras de excelencia, de calidad en todos los sentidos, y lógicamente de cara a los 50 no voy a ser, digamos, olvidadizo de esas ideas, de esos objetivos, ¿no? Creo que se puede hablar de 630, 640.000 habitantes quizás, no se llegará a 650, seguiremos creciendo, es evidente, ¿no? Es bueno saber que la edad media de la población andaluza va a crecer, por lo tanto la malaguín también, por lo tanto tenemos en Andalucía desde 43,3 años, el 21 pasará a 50,4. ¿Por qué? Porque la parte, el peso de la población mayor va creciendo. Cada vez la esperanza de vida es más alta. La esperanza de vida media de la población andaluza en el 21 era de 81,4, en el 50 será de 86,7. Lo cual no quiere decir que muchos lleguemos a 50, no pasa la mierda. Esperamos que les toque llegar, dejemos que las generaciones que llegan hagan sus tareas. No nos empeñemos nosotros en hacerlo todo. No hagamos cosas, pero los testigos tienen que pasar luego a otros que seguirán avanzando en una línea estratégica, ¿de acuerdo? ¿No? Eso sí. ¿Qué podemos pensar? Que en el 50 en concreto en la educación, pues una sociedad más educada, mejor formada, es evidente que tenemos que aspirar ahí. Y es un tema que no es nuestro, que es autonómico y del Estado. Pero tiene el Estado, junto con la autonomía, regular los temas, cómo mejorar la formación profesional, cómo mejorar la enseñanza en general. Soy convencido de que nos jugamos el futuro de un territorio, el futuro de Málaga, en la educación, en la primaria, en la fase primaria, después secundaria, etc. ¿Qué podemos hacer nosotros? Insistir en ello. Por eso lo hago hoy aquí, y lo hago siempre que haga educación. El día 28 hablé mucho de este tema de la educación. Es fundamental que en Andalucía pensemos que la clave del desarrollo está en tener una educación mejor que otros territorios, porque si no, en la distancia que nos llevan algunas, estamos, pues, no sé, un 75% más o menos del promedio de España, en renta per cápita, pues en vez de acortarse, se incrementará. Si nosotros queremos crecer, es a base de que la productividad media del andaluz, del malagueño, crezca más de lo que es ahora. Y para eso no hay otro mecanismo, no es trabajar más horas, no, es trabajar desde una formación, desde una plataforma de capital humano más preparado. Eso lo entiende cualquiera. Entonces habrá que ver qué porcentaje puede cada año irse acortando de la diferencia que tenemos en relación a ese promedio. Y algún día llegar al promedio europeo, ¿no? En la Universidad de Málaga, a la cual aludía malmente bien, hemos fijado desde Málaga mucho esfuerzo, el Ayuntamiento de Diputación, al final hemos donado 1 millón de metros cuadrados entre los dos y luego 1 millón de metros cuadrados al Ayuntamiento solo, ¿no? Para el campus de nuestra universidad, que es uno de los más grandes que tenemos en universidades públicas en España, por lo menos que haya tenido ese esfuerzo de la ciudad y de la provincia, ¿no? Pues tendremos disciplinas, estoy convencido, a nivel internacional muy buenas de tecnología. Ciberseguridad, Málaga será una de las campeonas, por razones obvias. ¿Por qué? Porque tenemos buenos centros y porque hay un tejido empresarial que apuesta, entre otras cosas, no digo solo, pero apuesta por la ciberseguridad y que genera un mecanismo de diálogo entre la empresa y la propia academia, la universidad, para que la academia adapte su enseñanza a las necesidades del sector productivo. Y eso te da un plus de ventaja y de calidad extraordinaria. Hay que saber utilizar eso. Luego hablaré un poco más de este tema en materia de la Fundación Ricardo Valle, ¿no? Ciencias de la salud siempre ha sido un tema de prestigio, seguirá siendo, estoy convencido, y nuevas disciplinas también, nuevas disciplinas en muchos aspectos tecnológicos que se puede hablar, inteligencia artificial, 5G, muchos aspectos donde iremos creciendo. Pero hay otro hecho en la educación, que hay nuevas universidades privadas, en este caso, que ya están alineadas, viniendo, con muchos pasos dados, le queda la ley del Poder Andaluz, pero tienen ya los permisos de Madrid y los primeros permisos, digamos, autonómicos, aunque al final tiene que ser por una ley del Parlamento Andaluz la que los cree. En concreto, Alfonso X el Sabio y Europea de Madrid, pero ya Europea de Andalucía, de Málaga, son las que vendrán en los próximos tiempos. De hecho, ya tenían que haber presentado sus documentos, teóricamente, ser muy inflexibles, porque desde que ganaron el concurso de suelo, nadie se habrá querido eso que algunos dicen que le hemos regalado suelo. No, no. Eso va por concurso, poniendo dinero y sobre todo poniendo becas.
gana estos concursos el que más becas ofrezca a los alumnos que van a tener. No sé si me entendéis. El que más becas, más facilidades dé para que esté abierta al máximo de gente, desde el punto de vista de medios económicos, etc., ¿no? De tal forma que estas dos son las que ganaron, y luego tenía un plazo de 2 años para convertirse en tener ya las autorizaciones, pero eso no depende de ella, depende de todos los trámites que han sido y son muy complejos, ¿no? Aparte de algunas que perdió, pues igual hace gestiones para venir, pero ya no vendrá por concurso, lo resolverá como pueda. No entro en detalle, pero me consta que alguna universidad que no ganó en esa competencia, fue de competencia abierta y transparente, pues el interés de Málaga es grande, ¿no? Y yo noto, hay algún centro francés de formación de posgrado que también está aterrizando en Málaga, pero directamente lo hacen. Son gente que Málaga ofrece un espacio atractivo por varias razones, porque es más barato aquí vivir que en Madrid o en otras ciudades europeas, a la hora del profesor, a la hora de los estudiantes. Por lo tanto, la captación de estudiantes es más fácil hacer aquí. Alumnos no solamente de España, algunos de otros países europeos, alumnos del norte de África, de Marruecos, si tienen vocación internacional, lo puedes hacer. Eso en el año 50 estarán sólidamente implantadas, aunque no tanto como la UBA, no serán de tanto número de alumnos, pero tendrán un peso y una aportación interesante. Tendremos centros de investigación de talla internacional, conectados con universidades y empresas. Y aquí quiero mencionar lo valioso que es para Málaga que hayamos conseguido en el año 22, al principio del año, la creación de la Fundación Innova Instituto Ricardo Valle. Esto surgió en el verano del año de la pandemia, el año del COVID, 2020. Dentro de los muchos foros que hicimos para recuperar el tono vital de la ciudad, foro de salud, tema social, tema económico, se fue planteando este, y del núcleo esencial del Parque Tecnológico, Málaga Tech Park, surgió esta idea creada entre Ezequiel Navarro y también Pablo Tápico, recordad, el creador de TUPI, que es una de las empresas tecnológicas que está entre Seattle y Washington, el estado de Washington, la costa del Pacífico de Estados Unidos, y Málaga, y que tiene también una sede en Japón, es una empresa muy pequeña pero internacional, ¿no? Y Ezequiel Navarro de PREM es una empresa de las más innovadoras, que tiene muchas patentes, malagueño, del pueblo, no sé si de Viola de Algaidas o de Mollera, del norte de la provincia de Málaga, y que tiene una empresa entre Málaga y Barcelona, pero la sede de investigación la tiene Málaga. En definitiva, se trata de crear una especie de Tecnalia. Tecnalia fue un proyecto vasco donde la colaboración pública y privada ha sido fecunda, y donde ahí se suman efectivamente esfuerzos de recursos económicos, públicos y privados, más privados que públicos, para tener más agilidad, para poder contratar al mejor talento y pagar, si es necesario, algo más de lo que paga el sector público, no de lo que puede pagar el sector público, pero que es mucho menos de lo que está ganando a lo mejor ese talento en Silicon Valley. Para hablar de uno concreto, Mario Nevilovsky, que es un gran experto en microelectrónica y está fichado y traído aquí a Málaga, y que le hemos ofrecido a la Universidad de Málaga que lo utilice para mejorar la calidad inclusive de su enseñanza. Es muy rígido el sistema docente español para atraer y poder incorporar esos talentos. Bueno, pues este señor viene aquí perdiendo dinero respecto a lo que ganaba allí, pero bueno, la vida aquí es bastante más barata en San Francisco, en Silicon Valley en general, y le interesa a él desde el punto de vista personal, ¿no? Cosas de este tipo se pueden hacer cuando tienes una herramienta que es mayoría privada respecto a lo público. Lo público está ahí entre nosotros y la autonomía, y Diputación también levemente, y la propia universidad ayudando a ello, ¿no? Esto dará mucho juego para crear esas conexiones. Y no se plantea solo para Málaga, sino abierto a Andalucía y a España, en todas las líneas tecnológicas nuevas del mundo de Internet. O sea, de modo que hay vertical de microelectrónica, que está muy atento a los PERT de todas estas convocatorias que se hacen con los fondos europeos, pero también de inteligencia artificial, también de 5G, de todo el mundo de la ciberseguridad, por supuesto también la salud, también el agro, todas las líneas donde el mundo tecnológico tiene cosas que decir. Creo mucho en la posibilidad de que todo esto genere muchos miles de empleos y muchas centenares de empresas que se puedan sumar al ecosistema que ya existe. Muy importante la idea de consolidar y desarrollar la fórmula de la FP, de formación profesional, y sobre todo apoyando en la FP dual. Yo creo que para entonces será muy sólida. Vamos a hacer esfuerzo en esta línea. No nos corresponde a nosotros, pero sí podemos crear una cultura de que el mundo empresarial esté abierto a la FP dual y acepte que sea así, ¿no? Que ellos pueden también complementar lo que aprende el alumno en el colegio, en la escuela, en el instituto, con lo que puede aprender en la escuela, en la empresa. Y además es una manera de tener garantizado buena mano de obra, formada, especializada, y empleabilidad para el que estudia. O sea, tiene ventajas para el alumno, ventajas para la empresa, que se garantiza buenos empleados para sus actividades
tecnológicas y mercantiles, ¿no? Formación continua de formadores en nuevas habilidades y conseguir que la brecha digital, que he oído antes, el tema de la brecha digital, sea en el 2050 la más pequeña posible. Es fundamental que no se quede gente atrás en el mundo digital, tenga la edad que tenga, viva donde viva, sea cual haya sido su educación, tenemos que esforzarnos, y esa será una de las conclusiones de ese estudio de encuesta que tenemos ahora mismo para contratar entre 9 empresas que se han presentado al concurso, que son 60.000 euros, no me acuerdo, no importa, es claro que estas cosas hay que profundizar mucho en ello, ¿no? Y luego habrá hubs digitales en los distritos, tratamos que haya una cierta descentralización y una posibilidad no solamente del Polo Nacional de Código Digital, que está, como sabéis, en Tabacalera, sino que haya vida en esta materia en todos los distritos de la ciudad. Por otra parte, ¿cuáles serían los sectores productivos principales en 2050? Pues creemos, de acuerdo con lo que se ha ido estudiando, el Plan Estratégico lo habla para 2030, nosotros creemos que con una visión amplia, 20 años después, seguiría siendo las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, uno de los fundamentales, pero también tenemos dentro de ello referencias mundiales en ciberseguridad, he hablado antes del porqué, la apuesta de Google ha sido esencial, y esa conexión con la universidad que antes me he referido es esencial, y otras disciplinas relacionadas con la innovación y la tecnología. Pero la investigación biomédica y biotecnológica será muy importante en Málaga. Hay un proyecto de fundación, no sé, he oído hablar en torno a la capacidad y la sabiduría de Emilio Alba, como un gran oncólogo, y en torno a ello está también IBIMA, que es un centro de investigación biomédica de la propia universidad, pero dentro de ella se puede crear un mecanismo de cierta autonomía, sin perder la adscripción dentro de IBIMA, para que pueda funcionar un mecanismo parecido a lo que existe en Valdebrón, hospital de Barcelona, muy dinámico en esta materia, muy avanzado. Y es también lo mismo, mayoría privada en una fundación público-privada. Eso da una agilidad inmensa para poder también traer talento clave, talento, producir talento propio y traer talento de fuera. Utilicemos inteligentemente esa capacidad de Málaga maravillosa que tenemos para reforzar todas estas iniciativas. Y creo que ahí habrá camino muy interesante. También el sector servicios en general será potente. Pongo el ejemplo, pero puede decir Diván. Diván ha montado en Málaga un espacio para jóvenes licenciados, jóvenes, en fin, los que tenían Londres, que en Londres estaban pues viviendo incómodos, que a pesar de sueldo alto, la ciudad es muy cara, y han hecho la opción de ver si en Málaga, o ciudad parecida, en elegido Málaga, pueden ser más felices, más productivos y más barato para la empresa. Y las tres cosas se están dando: más feliz, más productivo y más barato para City Group. Bueno, eso puede copiarse por más empresas de servicios bancarios. El Santander ha hecho una apuesta por un hub tecnológico aquí para ellos, en esa línea, pero digamos, especialistas, ingenieros de buen nivel y por lo tanto de buen salario. A nosotros nos importa mucho que haya una apuesta de calidad, porque mientras mejor salario tenga, más repercute en la ciudad. Luego hablaremos de los problemas, cómo tensiona eso el mercado de la vivienda, podemos hablar de ello, y el coloquio cuando queráis. Pero para eso tenemos que prepararnos nosotros para competir con lo que venga de fuera. Por eso yo pongo primero talento de aquí, y si no hay talento aquí, talento de fuera, pero formemos el talento aquí. Decía que salud y bienestar será también una línea interesante, productivo en 2050. El turismo premium, o sea, el turismo de calidad y de excelencia, tiene que ser un objetivo prioritario en la ciudad, lo es ya, y para el 50 más todavía. Necesitamos más hoteles de 5 estrellas, como el que nos acoge el director Salud con Ganado, como el que nos acoge, que ha sido pionero en nuestra ciudad. Ahora tenemos 4, no hace falta más. No digo un número, mucho más, bastante más, para ir en una línea ascendente en la calidad de nuestro turismo. Turismo sanitario, hay que mencionarlo porque es un camino muy interesante, donde algunos especialistas han hecho ya pues planteamientos, intentos y algunos con resultados. Podemos llamar la medicina, las instalaciones que son de carácter privado, pueden ser concertadas, que lo son, en muchísimos casos, pero también están abiertas al uso de privados, y ahí puede jugar la posibilidad de atraer usuarios, pacientes de otros sitios que al final generan vida, generan empleo, generan trabajo, ¿no? Evidentemente. Hostelería y restauración de conocido prestigio es algo esencial. Sabéis que en los rankings de ciudad hay muchas formas de medir. Una de ellas es cuántas estrellas Michelin tiene la ciudad, o cuántos restaurantes estrellas Michelin tiene la ciudad. En un libro que hablaba de este tema me encontré que Tokio era la ciudad del mundo que más tenía. Lo dije, es más fácil, o convencen más, o a Michelin le gusta mucho la cocina japonesa, no sé, pero el caso es que ellos habían acumulado, los japoneses son muy concienzudos, como se ponen una cosa, se ponen como los primeros. Pero hay ciudades como San Sebastián que tiene bastante. La provincia de Málaga está muy bien como provincia, Málaga no está mal, pero nos queda recorrido todavía por hacer. Pero en este tema tampoco hay que pensarse que todo tenga que estar aquí. Lo que no está aquí puede estar en Benalmádena, puede estar en Marbella,
Estar en Vélez, homenaje a Rafa. Hay muchos magníficos restaurantes en Málaga y en su entorno, pero ahí no pongamos límite. Y para eso la educación que te han dado es esencial. Y la educación, la formación dual es esencial. Lo veo de esa manera. Y por supuesto, fomento del emprendimiento y conexión de capital. Hay que ir trabajando, pero no en el 50, eso es permanente para que dé frutos máximos en el 50. Tenemos que procurar que todas las posibilidades de emprender que tiene nuestra ciudad y provincia sean utilizadas. Podríamos hablar de qué actuaciones en el año 50, ya estamos en materia que a lo mejor es más visible de lo que hablamos hasta ahora, desde el punto de vista de infraestructura, de equipamientos, vamos a haber realizado, ¿no? Y hablo del concepto ciudad-región, de la ciudad global, como algo consolidado y desarrollado. Será, estoy convencido. Habrá que ver si se crea una estructura administrativa o no. Yo hoy soy prudente, no me gusta ir en ese camino porque a la gente le parece que es un mecanismo más de gastar dinero. El sector público tenemos que ser moderados y austeros en este tema. Pero, de facto, tenemos que coordinarnos muy bien los ayuntamientos, los municipios. Y coordinarnos supone coordinar los transportes, como hay un consorcio de transporte metropolitano, pero también un servicio de agua. De hecho, hay saneamiento que hacemos nosotros a Torremolinos, a Linda Torre, pero podemos hacer también abastecimiento, nos lo piden algunos ayuntamientos, el tema de las tecnologías también, en muchos temas, en la experiencia, temas culturales, en muchas cuestiones se puede trabajar, compartir experiencias en los residuos hay que compartirlos. Tenemos que hacer un planteamiento entre la ciudad y la provincia, cómo reciclar bien los residuos que producen nuestras aglomeraciones urbanas. Tenemos que hablar, lógicamente, de cada año 50 el corredor ferroviario de la Costa del Sol, la conexión entre Málaga y Marbella, inclusive Estepona, en una línea más o menos de alta velocidad, no tan alto como la que llega a Málaga, pero muy parecida, para conectar Málaga y Marbella en media hora, una cosa así. Eso es perfectamente factible. Fijaros que el tren que crearon los japoneses, como uno de los trenes de alta velocidad primero del mundo, va por una enorme conurbación, mucho mayor que la de la Costa del Sol nuestra, pero conurbación urbana de ciudades como Tokio, Osaka, Kobe, etc. Bueno, y conecta, es como un enorme corredor que une, ¿no?, todo lo que es la infraestructura urbana de aquella zona del oriente de Japón, en concreto, ¿no?, de la zona japonesa, ¿no? Pero a otra escala, o una escala mucho menor, nosotros que hacer algo parecido, porque la movilidad de todo ese espacio va a seguir creciendo y es muy bueno apostar por el ferrocarril. Es absolutamente lógico hacerlo. ¿Podrá prolongarse hasta Algeciras? Pues puede que sí, yo digo que no. Dependerá de las prestaciones que dé el proyecto que hay de Ronda Algeciras. Mira que se va más bien a atender el puerto, desde el punto de vista de mercancías, y quizá esto más pensando en temas de personas, ¿no?, lo que estamos hablando aquí. Y no podemos olvidar la Sarquía. Yo creo que esa conexión ferroviaria tiene que mirar también hacia Vélez. Vélez Málaga como capital de la Sarquía, donde puede la gente viajar y coger el ferrocarril hacia Málaga y el resto de la provincia, ¿no? En cercanías y el transporte metropolitano y con los autobuses eficientes debe de ir adelante. Eficiente me refiero en vehículos, autobuses eléctricos, autobuses de hidrógeno. No olvidemos el marco de sostenibilidad en el cual el mundo se mueve. Las agendas, previamente la Agenda 2050 de España, la que hay en Europa, las agendas, pero todo habla de sostenibilidad. Tenemos que tomarnos muy en serio ese tema. Por lo tanto, es inevitable que yo de vez en cuando aluda a ello, aparte de la Expo, porque estamos en un marco de reflexión y de exigencia, de autoexigencia, de en ese camino aprovechar todas las coyunturas para defender la sostenibilidad del espacio en el cual nos movemos. El metro de Málaga pues tendrá que estar ampliado a esa fecha, hacia el norte y el este, que son los espacios que quedan. Al norte tímidamente se llega al hospital, pero queda todavía más espacio, hacia el jardín o a la Palmilla, y el este pues está por estrenar. Había una línea, la llamada línea 3, recordáis que la 1 era la que iba a la universidad, la 2 la de cartera de Cádiz, y había una tercera línea, la 3, cuando se presentaron, y la 4 aquí iba luego hacia la parte de norte y Carlinda y tal, ¿no? Yo creo que al menos hacia el este, con posible prolongación al Rincón, se debe de ir contemplando. Todas estas cosas hay que matizarlas, ver luego los fondos europeos cómo nos pueden ayudar, todas estas cuestiones, para hacer algo que pueda ser sostenible económicamente. Pero, desde el punto de vista ambiental, es bueno ir en ese camino. Creo mucho en la colaboración público-privada. En la iniciativa privada no hay nunca que ponerle pegas, yo no se la pongo, para nada un tema, sin ni la educación ni la salud. Son servicios públicos esenciales, pero la colaboración es tan urgente, trabajar bien en educación y bien en salud, que hay espacio para todo, lo veo así, sin perder nunca el sentido de servicio público que tiene que tener, evidentemente. En congresos culturales, en el canal del auditorio, está música y eventos, pero habrá que seguir pensando en la ampliación de FICMA, el nuevo recinto ferial que hemos hablado con posibilidad de crear allí oficinas, pero la parte baja se utilice luego durante ferias para la actividad ferial,
la antigua cárcel como un espacio creativo de usos polivalentes, pero ahí tendremos también la Casa Invisible, que yo espero que al final lleguemos a un acuerdo y pueda ser compartida con más iniciativas, y es un espacio no tan grande como la antigua cárcel, pero muy céntrico, que puede dar un juego muy interesante para más entidades, no solamente la asociación que actualmente lo ocupa, sino abierto a más y tratando de que esté seguro, hay que rehabilitar aquello y dar seguridad, ¿no? Potenciar la historia de la ciudad, conocer bien a fondo, y espacio de ocio de alto nivel, ¿no? Realmente hoy hemos tenido, se viene trabajando ya hace un tiempo en Wifi Center, que existe en Madrid, que era aquí algo parecido, de música, de deportes, etc. En esa línea Málaga no debe poner límites a ello. Materia social, para esos años tendremos que tener erradicado la pobreza, queridos amigos, erradicado el sin hogarismo, la gente que no tiene hogar, erradicado la infravivienda. No podemos estar en una ciudad que quiere ser moderna y avanzada sin que hayamos dado respuesta a ese tema. Yo puedo contar muchas anécdotas que hago en un plano constructivo, no veáis nunca un mensaje político en lo que yo digo, de verdad, plano institucional, ¿no? Pero cuando estaba en urbanismo, nos planteamos el tema del chabolismo en Málaga, por muchas razones. Primero, por sentido ético, ¿no? Quería tener familias que vieran que chabolas. Segundo, porque había planes de expansión de la ciudad que iban en la zona donde estaban las chabolas. Recordad Misericordia, recordad la zona de la Sala de Sebrera, y se quedó entonces la Junta un programa con un diputado, que fue diputado antes del Partido Comunista, que yo conocía de la etapa de la transición, Fernando Soto, yo sonará de nombre, diputado por Sevilla, que él es comisionado para el tema del chabolismo en Andalucía. Y él me visitó allí en calle Palestina, ¿recuerdas algo? Calle Palestina, para hablar del tema. Y quería hacer como un poblado especial, con su zona para el burrito y tal. Y tal vez, Fernando, esto va a ir algo clásico otra vez, vaya a crear unos asperones bis repetidos. Bueno, al final, como no había manera de convencerles de hacer lo que yo quería hacer, que era situar estas familias en barriadas populares, comprando viviendas de segunda mano y alquilándoselas baratas y haciendo un seguimiento también social de ellos y un apoyo social, pues teníamos en aquel momento resuelto el tema de la feria, que no estaba resuelto, hicimos el esfuerzo de buscar espacio, se adquirió todo el espacio de la feria, adquirimos la zona del auditorio y llegamos a lindar con Mayoral, lo acordáis, al lado de los Prados, y bueno, pues vamos a crear aquí un espacio al lado del antiguo Mayoral, los Prados, para atender lo que quiere Fernando Soto y la Junta. Cuando se enteraron de los Prados nos pidieron una reunión y la hicimos en el colegio que está ahí en lo alto, los Prados. Y uno de los temas de terapia difíciles que yo he tenido, pues los vecinos fueron muy radicales, fueron quizás excesivamente xenófobos, pero la expresión de una era que ellos habían hecho la vivienda con sus esfuerzos, su vivienda autoconstruida, la de los Prados, pagadas por ellos, una autoconstrucción hecha por ellos. Está desordenada, calle Secresa, pero tiene el mérito que ellos la han hecho. No le ha costado dinero a nadie, decían ellos. Echa por nosotros, decían ellos. Por nosotros. No vaya a poner aquí unos que van a venir. Y decían todos los verbos que ponéis, robarnos, las mujeres, tal, etc. Bueno, la reacción fue tan dura, tan fuerte, que los que iban a vender esta idea retiraron la propuesta y de allí lo que se había hablado se quedó en nada. Y la propuesta que yo tenía, planteando y que no era aceptada, fue aceptada finalmente. Y se compraron viviendas, 60 familias fueron situadas en Viterbe, y funcionó perfectamente. Y funcionó tan bien, estábamos hablando del año 98, que cuando yo llegué a la alcaldía de 2000, propuse a la Junta que para las Perones hiciéramos algo parecido, idéntico, a un ritmo de 10, 15, 20 viviendas por año. Hubiera estado resuelto en pocos años, no hubo manera. Bueno, pero está pendiente. Es decir, le he contado esto para que veáis que hay soluciones. Ahora es más difícil, está más caro el sector de la vivienda que entonces, pero se puede hacer. Y se puede hacer en Málaga, en el entorno, etcétera, buscar fórmulas donde hagamos un seguimiento. Insisto, yo creo que las familias que no han tenido la posibilidad de una vivienda digna, el cambio de tener una vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler, es tan importante ambientalmente, que es una oportunidad histórica para que todos se pongan las pilas, para que los niños digan es el momento de tomarse en serio la educación, los padres se toman en serio la educación de los hijos, los padres se ponen en serio su propia formación y educación para hacer una promoción integral. Eso no se resuelve en un día de dos, aunque se tarda años, varios años, pero se puede hacer si se trabaja en esa dirección. Pero hace falta equipos que lo vean. Yo os animo a que conozcáis el proyecto Hogar que hemos hecho en Palma Palmilla, que se lleva de Derecho Social y del Distrito Palma Palmilla. Funciona muy bien. Se puede hacer aún mejor, pero funciona muy bien. Trata de identificar la educación. Yo sigo insistiendo que hay que dar muchas noticias de toda la gente que ha conseguido terminar carreras y estudios de Palma Palmilla, empezando en los colegios de allí, pero que han tenido éxito. Y dedicar atención a ese tema y que funcionen bien las cosas, participando la gente. La participación en el desarrollo de sus propias comunidades, eso es esencial para que la gente se lo crea y para que tenga éxito, lo que sea. Bueno, en esa línea habrá que trabajar claramente, pero no esperando al 50, sino ya,
ya, para terminarlo pronto, ¿no? Ese sueño que tuvimos en aquellos años de hacer una operación multiplicada por, pero en esa hay bastante más que lo que era esta, multiplicada por 3, ¿no? Se podía haber hecho y yo espero que se pueda hacer en estos años próximos, ¿no? Se trata de ir haciendo, insisto, una sociedad lo más integrada, lo más cohesionada posible. Como veis, he mezclado muchos temas en este recorrido y ahora abrimos el coloquio. He mezclado temas ambientales que no pueden estar fuera de juego, es el momento de hablar ahora de la Expo al final un poco, temas de infraestructura, movilidad, he hablado de vivienda, unos cuantos datos lo he dado, he hablado de parques sin dar muchos datos, pero vamos a crecer muchos millones de metros cuadrados de zonas verdes. Ahora mismo estamos, según datos de lo más 6 millones y pico, pero tenemos datos que demuestran que no, que son 12 millones. Ese tema lo aclararemos bien desde el punto de vista de la información. Pero, por ejemplo, el Parque Fluvial del Guadalhorce, que son las motas que se crearon para causarlo, es una zona muy bonita, porque hay que cuidarla, poner los árboles y mantenerla. Eso en el año 2003-2004 firmamos un acuerdo con la Confederación Hidrográfica y teníamos que mantenerlo la Confederación, o eso, y por lo que se hizo de esfuerzo se perdió enseguida. Esa cosa hay que hacerla y mantenerla, es evidente, ¿no? Pero lo que quiero es, en definitiva, terminar con esta alusión a la Expo, que me parece interesante, porque para el año 50 la Expo estará ya perdida en la historia, pero tendremos una post-Expo muy potente. Igual que he hablado con mucha confianza de la Fundación Instituto Ricardo Valle, que para el año 50 será, de verdad, los jóvenes lo veréis, o vuestros hijos lo verán, vuestros nietos, un foco magnífico de emprendimiento y de creación de empleo, de miles de empleo, y de imagen de Málaga y de Andalucía hacia España, hacia el mundo. La post-Expo también lo será, más importante que la Expo. La Expo es la ocasión de que Málaga tome visibilidad, más todavía de la que tiene, como una ciudad comprometida, que quiere servir a la humanidad, al planeta. No hacemos una Expo para cambiar la ciudad está muy bien, que se pueden hacer más cosas, no le cabe duda, y por eso hemos hablado de estos objetivos para el año 50, ¿no? Pero en términos generales aquí no se trata de transformar como sería hizo con el 92, que fue un cambio esencial para la ciudad. Habrá que mejorar las carreteras 754, que es la antigua carretera de Campanilla, o la 357, la autovía, poner un carril más y conectar con la zona de la universidad, el espacio. Sabéis que es donde estaba Amoníaco, un poco más lejos. Amoníaco pasado, antes de llegar a Mercamálaga, entre las carreteras y la autovía, ahí es donde están las 25 hectáreas de la época. Hay un espacio para vivienda, para 1.300 viviendas de CEPES, que se hará el mismo sistema que he explicado en SUBTE8, suelo público y vivienda de iniciativa privada, alquiler barato, lo hará CEPES, o más bien ellos inclinan a que lo hagamos o nosotros o la Junta. Estamos abiertos a colaborar en ello, ningún problema, ya hemos ensayado con lo que estamos haciendo en SUBTE8. Y la post-Expo la veo como un espacio que, por lo que se está definiendo, tiene altura de unos 8 metros, que luego se puede dividir en dos alturas de 4, cuando dará unos 250 metros cuadrados como mínimo de techo edificable, que podrá servir para la enseñanza, para la innovación y para el emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades. Porque ese reto, queridos amigos, es tan grande, y tan importante y tan difícil que en 3 meses que dure la Expo no podemos resolverlo. Por más congresos que se celebren, por más declaraciones de Málaga, que serán muchas, declaraciones de Málaga, de Naciones Unidas inclusive, porque es una Expo, yo lo he dicho más otra vez, que Naciones Unidas tenía que pagarlo y la Unión Europea, porque está alineada con los ODS y alineada con los objetivos de la Unión Europea en digitalización y sostenibilidad ambiental, absolutamente. Pero declaraciones habrá muchas, etcétera, pero todo eso luego hay que practicarlo. Y hace falta hacer muchas cosas, hace falta mucha cooperación al desarrollo, muchas empresas privadas que tengan ideas claras de cómo se pueden hacer las cosas mejor en movilidad, en eficiencia energética y en residuos, enormes retos de residuos. El crecimiento de la ciudad es terrible, existe hoy en el mundo emergente. Lagos, la capital de Nigeria, llegará a 100 millones de habitantes al final del siglo XXI. 2 municipios que hice el pequeño test con motivo de FITUR, vinieron algunos alcaldes de México y de Colombia a conocer España, se acercaron a Málaga desde Madrid antes de FITUR y en Málaga, y tuve ocasión de hablar con ellos. Morelia, una ciudad de México situada entre México, Distrito Federal y la costa del Pacífico. Y Popayán, una ciudad de Colombia muy vinculada con Málaga, nos sonará, por el tema de Semana Santa y tal, ¿sabes? El malagueño que fue allí y que llevó la idea y los estilos de la Semana Santa malagueña. El caso es que Morelia en 40 años ha multiplicado por 5 su población, por 5. Popayán en 30 años por 3 su población. Enorme reto. ¿Cómo se pueden resolver los problemas cuando va a tal velocidad creciendo? Las megápolis que existen en Sudamérica, Sao Paulo, 20 y tantos millones de habitantes. Buenos Aires ya era grande de antes, también más de 20 millones de habitantes. Los crecimientos en China, en la India, para el año 50 va a haber 400 millones más de habitantes en las ciudades de la India ya. Son retos inmensos, que sus propios países tratan de resolver, pero que la ayuda y la cooperación, sobre todo de compartir experiencias, será muy interesante. Aunque yo estoy seguro que no será solo Málaga
La POSEI es para que trabaje en eso. Habrá otros muchos puntos del mundo para dar respuesta a esos retos, evidentemente. Pero de Málaga puede ser un foro, un foco, un faro de orientación y un vivero de iniciativas y de empresas y de prestigio para la ciudad. Yo estoy convencido que hay centros de enseñanza de Europa que pueden pensar en ello. Yo trataré de que así sea. Ya he lanzado el mensaje a algunos de gran prestigio en la Europa continental, es decir, queremos que la POSEI Expo del 27 sirva para estas cosas. Politécnicos del mundo, estudiar, en esos términos genéricos, estudiar en la oportunidad que eso puede suponer. No será gratis, que paguen un alquiler, que no pasa nada. Siempre será más barato que el alquiler que pagan en Suiza o en Reino Unido, por mencionar dos países de magníficas universidades, de Estados Unidos. Y podemos tirar un mecanismo de innovación y de emprendimiento muy formidable a este tema. Y yo termino aquí con este tema, con esta cuestión. El 50, la Expo habrá terminado 23 años antes, pero la POSEI Expo estará en pleno desarrollo, igual que Innova Instituto Ricardo Valle. Y queridos amigos, la clave del éxito de todos estos temas que he comentado es que la educación la tomemos lo más en serio posible, en todos los planos, primaria, secundaria, formación profesionales. A veces me pregunto y termino con esta pregunta y esta idea: ¿cómo es posible que este país, cuando aprobamos la Constitución, en el desarrollo de la Constitución, no abordara este tema con una vocación de consenso, sin luchas políticas? Decíamos hacer el sistema educativo mejor posible para España. El capital humano es lo más importante de un país. Los países que tienen un capital humano formado van como un cohete, como un cohete. Ahí está Israel, ahí está Corea del Sur, ahí está Finlandia. Finlandia es una revolución educativa, a base de poner en la primaria gente que fuera de sus universidades de lo mejor. Que lo mejor no fuera solo para ser catedrático de universidad, no, que también fueran maestros, profesores de primaria, de los 6 años, decían, la edad en que el niño abre la mente al conocimiento y al mundo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué hemos considerado que el magisterio es tarea menos importante y de menos prestigio y de menos nivel salarial? ¿Por qué? Si tiene que ser lo contrario, si esa es la base. Si hacemos bien la primaria, la secundaria irá bien. Y si la secundaria va bien, la FP va bien, y un círculo virtuoso. Si la FP va bien, te he hablado de la FP dual, y la gente que está en la ESO ve que su amigo o su hermano mayor, sus conocidos que hacen FP dual, se colocan bien, con sueldo digno, seguirán estudiando y no abandonarán nunca los estudios. Pero para eso hace falta que eso funcione. Si no abandonan, si la sociedad le da otras oportunidades, deja. Y hemos tenido abandono escolar, quizá porque la economía estaba alto, seguramente a principios de este siglo, muy alto. Eso no es bueno para ningún país. Tenemos que tener fidelidad en ese sentido, nada de abandono escolar, mínimo abandono escolar, calidad en la educación para todo este sistema funcione realmente. Porque si no, queridos amigos, no captaremos ese empleo que genera. Me viene a la memoria, ya termino de verdad, son tantos comentarios, ideas, anécdotas que puedo contar, que hubo un estudio, que Salvador le tiene que acordar a los arquitectos, de una empresa consultora que se llamaba Doxiadis, en los años 60. Doxiadis, nombre griego, que no sé lo que significa, si era el apellido de un señor, de barrio y tal, hace un estudio donde decía que la costa mediterránea, europea y sobre todo la española iban a tener un desarrollo formidable a lo largo del siglo XX, y así ha sido. Pero cuando nosotros entramos en la etapa de la Constitución y la entrada de Europa, tenemos que darnos cuenta que este espacio tan maravilloso, lo diga Doxiadis, no lo diga, es maravilloso porque lo es, no hay país mejor que España, y dentro de España el Mediterráneo quizás lo más atractivo, también, quizás en Galicia, si esto es bueno y tal, pero y el Atlántico, pero el Mediterráneo es muy bueno. Tenemos que pensar que esa libertad de movimiento de personas y de capitales que Europa supone, evidentemente ponía al alcance de los europeos del centro y del norte de nuestro continente más preparados, más emprendedores, con más recursos, con más renta per cápita que nosotros, le ponían estos recursos formidables para vivir, para trabajar, para jubilarse, para invertir, para lo que quisieran, porque había libertad. ¿Y cómo podemos, sin poner límites a esa libertad, que es condición sine qua non de la Unión Europea, defendernos con comillas de eso, cooperar a ello y no quedarnos al pairo como espectadores? Pues haciendo la misma revolución educativa que ellos hicieron décadas atrás, teniendo el mismo nivel de educación, de formación, de emprendimiento, de innovación que ellos tienen. Somos tan inteligentes o más. ¿Alguien duda de la inteligencia del pueblo andaluz o del pueblo de Málaga? Estoy harto de ver destellos de inteligencia de nuestra gente en 1000 aspectos, pero nunca le hemos dedicado atención a esto, ni hemos planteado este reto que acabo de escribir de lo que supone la unidad y el movimiento, el libre movimiento de capitales y personas en la Unión Europea cuando tienes algo tan atractivo. Nadie va a ir a comprar en las costas de Noruega, del norte de Noruega, ni al Báltico. ¿Alguien se imagina?
del sur que habíamos allí, o de ellos mismos. Ellos ponen el acento en los espacios atractivos de clima, de paisaje, de historia, de maravilla que es nuestro territorio. Lo sabemos nosotros, pero no nos hemos acostumbrado y no lo valoramos. No hemos pensado que podía, y eso está pasando. ¿Por qué en Baleares dicen, pongamos freno, que no compre? No puedes hacer. Si le ampara, la Unión Europea puede comprar, los europeos en Baleares. Lo que hay que hacer es que los de Baleares sean capaces también de comprar más cosas de allí, no solamente los alemanes, me permitís ese tema. Bueno, no quiero extenderme más en esta cuestión, pero es para insistir de esta manera también en este ciclo que he tratado a lo largo de mi intervención, de recordar más de una vez la importancia de la educación, de que pensemos que eso es vital, que es fundamental. Yo por mi parte le he ofrecido a la Junta toda la colaboración para la FP dual, para conseguir que los profesores de FP mejores enseñen a los que no son tan mejores a hacer ese tema, y algún día alguien tendrá que hacer un estudio, y si no lo hace alguien, yo me voy a iniciarlo. ¿Qué nos costaría tener el nivel retributivo necesario para la calidad? Puede hacer el cambio de inmediato, eso es curso a curso, paso a paso, se puede hacer gradualmente, y tiene un costo X, pero a lo mejor hay que hablar con Europa, es decir, Europa, Unión Europea, si me ayudáis a esto, os vamos a pedir menos fondos, porque ya no vamos a estar infradesarrollados en relación a vosotros. En pocos años os demostramos que elevamos la productividad a tal nivel y llegaremos a la renta en tal momento y se acabó el estar en fondos europeos. Invertir en fondos sociales a veces es más importante que invertir en infraestructura. Estoy como tirándome piedra en mi tejado, yo quiero también invertir en infraestructura con fondos europeos, lo he descrito algunos, pero le doy más importancia a lo que hizo Irlanda, poner acento cuando se entró en Europa en materia tecnológica, en materia de formación, centros tecnológicos muy buenos y menos en infraestructura. Irlanda más pequeñito que nosotros, que necesitaba menos las infraestructuras que nosotros. Bueno, espero no haberos cansado mucho, haberos abierto algunos horizontes para el año 50. Espero que mucho lo veáis, que lo contéis a vuestros hijos, que lo compartáis y me abra al coloquio todo el tiempo que queráis. Pues,